Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que andan leyendo. Yo pues acabo de salir de un bloqueo lector. Eso casi nunca me sucede, pero las pocas veces que me ha sucedido ha sido horrible porque no hay nada más extraño para alguien que lee de manera súper habitual. Nada más el hecho de no sentir ese ánimo o sentir que solamente no estamos fluyendo con la lectura. Les cuento que la forma en la que salí del bloqueo lector en el que estaba fue leyendo Carrie de Stephen King, una novela que fue catalogada como novela, para él supuestamente era un cuento corto, como sea. En sí, ese fue mi librito salvador. Ahí en Instagram dejé una reseña cortita sobre el libro, por si le quieren dar una ojeadita. Yo dejo en la descripción mis redes sociales. Y nada, como dice el título del video, acá directamente vamos a hablar de Cadáver Exquisito, el libro de Agustina Basterrica, que tenía bastantes ganas de leer desde hace rato. Y yo sé que siempre digo eso de la mayoría de los libros que compro, pero en realidad sí tenía muchas ganas, más que todo por la temática. Quedé con el ojo cuadrado cuando leí este libro. Primero porque tiene varias características que me gustaron. Por ejemplo, es un libro muy rápido de leer. No es que yo sea súper fanática de los libros cortos. En realidad, casi que siempre estoy leyendo libros así de gorditos. Que por cierto, en medio del bloqueo dejé un poquito botados estos. Estoy releyendo Tan poca vida, no sé si les había contado. Y estoy leyendo la correspondencia entre Albert Camus y María. Eso es puro chisme romántico. Pero bueno, ese fue dejarlo botado y no porque como son cartas, entonces ahí voy leyendo las cartas. Pero, ok, fuera del paréntesis, en sí, para el momento en el que lo leí, en el que lo estaba leyendo, me cayó como anillo al dedo porque necesitaba como libros así, que fueran trepidantes, que me volvieran como a volver hacia el cauce de la lectura como tal. Entonces leí Carrie y luego comencé con este, así inmediatamente. Pero ¿de qué va? ¿De qué va Cadáver Exquisito? La súbita aparición de un virus letal que ataca a los animales modifica de manera irreversible el mundo. Desde las fieras hasta las mascotas deben ser sistemáticamente sacrificadas y su carne ya no puede ser consumida. Los gobiernos enfrentan la situación con una decisión drástica, legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. El canibalismo es ley y la sociedad ha quedado dividida en dos grupos, los que comen y los que son comidos. Marcos Tejo, encargado general del frigorífico Krieg, es un oscuro burócrata. El día en que recibe como regalo una mujer criada para el consumo, las tentaciones lo transforman en una conciencia peligrosa de pliegues truculentos que lo llevará a transgredir las normas hasta límites que la sociedad ignora. En esta despiadada distopía, tan brutal como sutil, tan alegórica como realista, Basterrica inspira con el poder explosivo de la ficción debates de suma actualidad. Ok, Cadáver Exquisito, como les decía ahorita, es un libro con un tema pues bastante fuerte. No es un libro que nos va a hacer dejar de consumir carne. Yo soy una persona que consume carne. No me gusta consumir carne de res, muy sinceramente. Y de cerdo tampoco. No soy la más fan. Es decir, no soy la más fan de la carne roja. Sin embargo, sí me gusta el jamón serrano. Entonces no me puedo comer un bistec, pero sí como jamón serrano. Pero bueno, X. Pollo sí como. Pescado también. Me gustan mucho los mariscos. Pero X, no es un libro planteado directamente, al menos a mi parecer, ¿verdad? Para que dejemos de consumir carne, pero sí que hace reflexionar demasiado sobre la moralidad de alguna manera de nosotros seres humanos como emperadores del mundo, creyendo que realmente somos los únicos seres vivos que merecemos algo verdaderamente y que el resto de seres con los que coexistimos solamente están a nuestra merced. Es un libro que incita demasiado a pensar en derechos humanos, a pensar en la deshumanización, a pensar en los discursos propios y contradictorios del ser humano.
como tal, yo no me identifiqué con nadie, no porque todo sea como oscuro y yo soy un alma blanca, un alma noble, sino porque no es un tema explícitamente o no hay una temática por dentro en la que yo me sienta como enraizada. Hubo algunos pensamientos de Marcos que pues sí comparto de alguna manera, como lo detestable que es el maltrato animal, también como a animales que son domesticables, por así decirlo, como los perritos. Hay una escena en específico que es bastante cruel respecto al trato que se le da a unos perritos que se encuentran unos niños y tal, pero en sí yo creo que el vórtice o el punto de quiebre al leer este libro es cuando justamente a Marcos le regalan una hembra, una mujer que ha sido criada directamente para el consumo, pero es de, por así decirlo, de raza pura. Ha sido criada directamente para que su carne sea de la mejor calidad. Sin embargo, Marcos está en medio de una situación muy dura, familiar. Es que no quiero hacer spoiler, pero imagínense a un hombre viviendo una situación muy dura, familiar, que ha hecho que su familia se fragmente de cierta manera. Ya su familia, su núcleo era algo pequeño, sucede algo que hace que se fragmente, que haya dolor, que haya culpa. Y la llegada de esta hembra significa cierta esperanza de alguna manera para que lo que se perdió en su momento ahora sea nuevamente una realidad. Solamente que en este mundo distópico también vamos a imaginarnos que él no puede tener ningún tipo de vínculo emocional de ninguna manera, ni incluso sexual, con esta mujer que es consumo, es producto, es solo carne. Entonces, más o menos por ahí va. El final es bizarro, verdaderamente, así como muchísimas cosas alrededor del libro. Hay personas que son sensibles y no les agrada ese tipo de literatura. Yo creo que sí es suficientemente explícito para sentirnos incómodos. Sin embargo, no creo que sea tan explícito como algunos otros libros que he leído, como por ejemplo El monstruo pentápodo de Liliana Bloom, que si bien abarca un tema diferente, no deja de ser un tema muy incómodo, como el abuso. Entonces, en sí, creo que es un libro que coloca en paralelo muchas situaciones en las que claramente los seres humanos nos hemos sentido en un nivel más alto respecto al resto de la creación. E incluso me sucedió algo muy... Que no creo que me suceda solo a mí al leer el libro, no creo que me haya sucedido solamente a mí, probablemente le ha sucedido a muchas más personas. El hecho qué incómodo verlo desde la posición de consumo humano, de esa deshumanización, de lo que hacen con las personas en los boxes que llaman ahí, que son todas estas estaciones en donde van despellejando, quitando partes, haciendo de todo, ¿verdad? Con los cuerpos. ¿Cómo se siente así de cruento, de terrible, de extraño? Pero ¿por qué con los animales no? ¿Por qué con los animales lo vemos? Y entiendo que proteína y que muchos con la necesidad del consumo de tal y todo, pero aunque hay países en los que la crueldad en ese sentido, o sea, hay leyes específicas para el tratamiento de mataderos y demás, hay otros en que no, y incluso hasta en temas de salubridad es muy complicado. Pero ¿cómo deja para pensar el hecho de que al leer el libro se sienta tan terriblemente agónico y tan extraño, pero como por el hecho de tratarse de seres humanos, cuando en realidad los animales también sienten y los animales entienden también. Cuando le quitas un ternero o el ternero se ve lejos de su madre, o sea, es un tema también muy complejo, y verlo, si ya por sí solo
con los animales de manera empática, podemos verlo de manera fea, terrible, como justamente es, ¿verdad? Que es algo feo. Cuando eso también se traslada a lo humano, a esos mataderos humanos, es incómodo, es feo, es incómodo, es triste, es de todo. Además, que yo creo que todos estamos conscientes de cómo funciona la industria lechera. Ahora traslademos eso a la versión humana, de cómo sería eso pero en la versión humana, de cómo funcionan como tal los criaderos, es decir, cómo han evolucionado por mano propia del ser humano, por ejemplo, los cuerpos de los pollos, o sea, la fisionomía como tal de los pollos, ¿verdad? Eso mismo, pero trasladado a una experiencia humana para consumo. Y lo políticamente fuerte que también es esto de la corrupción. También se tocan temas como de corrupción como tal en el libro, igual enlazado a la misma temática. Y el hecho de que, imagínense un mundo en el que nada más dividen a la gente y usted es consumidor y los demás pueden ser consumidos. Y que como todo mercado de consumo va a haber consumos ilegales, van a haber como cuestiones más caseras, ¿me entienden? La dimensión. Entonces, pues sí, es un libro incómodo, pero creo que es un libro que invita a muchas cuestiones relativas a la reflexión sobre la deshumanización, sobre hasta qué punto realmente podríamos llegar. Yo creo que cuando uno lee distopías, uno diría ¿y si pasara algo así? ¿O qué nos depara? ¿Qué nos espera? Yo sé que estoy revolviendo temas, pero un día de estos vi un video en TikTok, creo, o no sé dónde lo vi, de una muchacha en no sé dónde, pero claramente adinerada, que estaba en un mall en algún lugar del mundo y detrás de ella iban 2 robots de Tesla, creo, no sé. Y es demasiado impactante, es demasiado impactante, por más que veamos todos estos avances y todo lo que sea, como lo quieran justificar, ver trasladado eso de la ciencia ficción, de los libros, de las películas, de lo que sea, a la vida real, es como medio chocante de alguna manera, pues que sí es muy chiva, es como muy novedoso, ¿verdad? Le da un aire como de evolución de alguna manera, pero hasta qué punto también eso fue, porque contrastes, cosas buenas, cosas malas, no sé. Así que, bueno, yo sí es un libro que les recomiendo. Quiero leer más de Agustina Basterrica, que como dice acá en esta versión de Alfaguara, nació en Buenos Aires en 1974, es licenciada en Artes de la Universidad UBA, ganó el primer premio municipal de la ciudad de Buenos Aires, Cuento Inédito 2004-2005, y el primer premio en el 38º concurso latinoamericano de cuento El Mundo Valadez. En 2013 publicó, que eso son cositas que quiero explorar de ella, la novela Matar a la Niña, el libro de cuentos Antes del Encuentro Feroz, y además es gestora y curadora cultural junto con Pamela Terlicini Prina del ciclo de arte Siga el Conejo Blanco. Y bueno, acá también nos deja que ella pues es activa en redes sociales al parecer, y no hay nada más exquisito para mí últimamente que leer también escritoras latinoamericanas, por todo este movimiento que se ha estado generando también como en la ciencia ficción, distopía, terror, donde las mujeres han estado manifestando ciertas protestas también. Entonces, nada, no quiero que este video sea demasiado largo, quiero invitarlos con ello a leer este libro y que leamos más escritoras, que leamos más escritoras latinoamericanas y que en fin, que leamos. Yo siempre digo lo mismo, voy a intentar hacer un poquito de más videos para que sea un poco más constante. Sin embargo, yo agradezco muchísimo que puedan verlos y que conversemos sobre lo rico de la literatura. Entonces, espero que estén muy bien, que anden leyendo libros excelentes, que los disfruten y nos vemos en el próximo.